Entonces hoy día vamos a hablar ya de los consumidores. Entonces vamos a empezar a ver los consumidores. Y aquí es importante que vayamos prestando atención, participen, porque vamos a ir viendo algunas concepciones de algunos conceptos que ustedes yo sé que han visto a lo largo de su educación, y vamos a ir definiendo o redefiniendo algunos de esos conceptos. Entonces, para la clase de hoy, el código Menti es el que aparece en pantalla. Recuerden que lo pueden usar desde el celular o lo pueden también tener en su computador para ir respondiendo. Entonces, vamos a partir al tiro con una pregunta para que tengan activado su Menti. Ya. La primera pregunta. Les pido que me mencionen 3 características que ustedes sepan que debe tener un consumidor. 3 características que ustedes reconozcan en los organismos denominados como consumidores. Ahí tenemos una. Ya. Heterótrofos, catabolismo, animal, se desplazan, no producen energía, carnívoros herbívoros, comen productores, no producen energía, omnívoros también. Primarios, secundarios, niveles tróficos, súper bien. Ahí tienen como hartas características de qué implica ser un organismo consumidor. Entonces, algunas las vamos a ir, algunas visiones que tienen ustedes las vamos a ir ampliando durante esta clase para entender efectivamente qué es un consumidor y que en realidad no hay un consenso absoluto. En muchas cosas en ecología no hay como una visión general de que todos vamos a entender eso, porque a veces se van modificando las definiciones, o hay algunas corrientes dentro de la disciplina que se asocian más con un tipo de pensamiento o con algunas definiciones, y hay otras corrientes que se asocian más con otras. Pero en general hoy día nos tiene que quedar súper claro qué vamos a entender por consumidor,
y todos los aspectos que involucra ser un consumidor ecológicamente hablando. Se alimenta de un productor, eso es súper importante, comen productores. Ovíparos, ya, tipos de reproducción. Entonces, vamos a ver. Nosotros habíamos visto en las clases anteriores, ¿cierto?, el primer nivel de lo que llamamos cadenas tróficas, que eran los productores. Y en general los productores, ¿cierto?, son organismos de tipo autótrofo, quiere decir que son capaces de producir su propia materia y energía y alimentarse a partir de ella. Por eso una definición típica que se realiza de estos organismos es que producen su propio alimento. Ellos, a partir de elementos inorgánicos, producen componentes orgánicos a través de un tipo de metabolismo que es el anabolismo, síntesis de moléculas, y eso lo pueden hacer mediante dos procesos, con energía lumínica, la fotosíntesis, o con energía calórica, la quimiosíntesis. Y después estos organismos son capaces de degradar estas moléculas que ellos mismos formaron para obtener energía a partir de ellos. Entonces, por eso decimos que producen su propio alimento. Pero el objetivo de la clase de hoy es hablar de los consumidores. Los consumidores son en los niveles tróficos siguientes y se caracterizan por no tener esta capacidad de producir su propia materia y energía, sino que para incorporarla tienen que consumirla de otro nivel. En general, deben consumir esta materia, tienen que adquirir esta materia y energía, por la cual ellos se sustentan a partir de otro nivel trófico. Entonces, eso los define como heterótrofos. No son capaces de producir su propia materia y energía. Entonces, sus procesos de producción de energía se sustentan principalmente en la degradación. Degradación de moléculas de carácter orgánico. Entonces, ellos rompen las moléculas, porque al romperlas, lo que están haciendo es romper los enlaces químicos que unen los elementos que forman una molécula. Y al romper esos enlaces libera la energía que está contenida en esas moléculas. Entonces, tienen otro tipo de metabolismo que es degradativo, que le llamamos catabolismo. Entonces, anabolismo y catabolismo son tipos de metabolismo. El anabolismo es de síntesis, el catabolismo es de degradación. Y dentro de los metabolismos de tipo catabólico, el más conocido y el que tiene mejor rendimiento es la respiración celular. Y cuando hablo de respiración celular me refiero a todo el proceso que compone la producción de energía. Y eso significa que son tres etapas. Está la primera, que es la gluco o glicólisis, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora. Son tres procesos que involucran la respiración celular. Pero hay organismos que no hacen esto completo, sino que hacen solo la glicólisis, la primera parte. Pero igualmente es un catabolismo porque rompe, degrada una molécula. Entonces, la respiración celular es como el proceso completo y el que tiene el mejor rendimiento energético dentro de los procesos heterótrofos. Pero no es el único. Entonces, nosotros vamos a centrarnos en esta clase, ¿cierto?, a hablar de el nivel trófico o los niveles tróficos donde están involucrados los consumidores. Y los distintos niveles tróficos que involucran a los consumidores se van a definir en función de la cantidad de transferencias de energía que a este consumidor lo separan desde la entrada, desde que esta materia y energía ingresa al sistema. ¿Qué quiere decir esto? Desde que es incorporada por los productores. Entonces, en función de cuántas transferencias de energía ocurren desde los productores al consumidor que yo estoy analizando, es el nivel en que yo voy a ubicar a ese consumidor. Porque como ustedes mencionaron, en la nube de palabras, me hablaron de consumidores primarios, secundarios, y hay más. Entonces,
Cuando yo categorizo a un consumidor de tipo en el nivel primario de consumidor, en el nivel secundario, en el nivel terciario, va a depender de la cantidad de transferencias de energía que ocurrió desde la incorporación de los productores a este organismo. Entonces, como dice acá, definido por la cantidad de transferencias de energía que los separan de la entrada en la base de la cadena trófica, que son nuestros productores. Entonces, en función de eso, yo puedo definir al consumidor como primario, secundario, terciario, que esto es importante para la actividad que yo les diría, porque si ustedes tienen un organismo que se alimenta de otro animal, por ejemplo, a ese no lo puedo categorizar como un consumidor primario, porque se está alimentando de otro animal de carácter heterótrofo. Entonces, él no accede directamente desde el primer nivel, no lo puedo categorizar como primario, debe ser necesariamente como secundario, o ver si es que hay más organismos entre medio de esa cadena. Entonces aquí en este diagrama, que también lo vimos en las clases anteriores, tenemos, ¿cierto?, los procesos anabólicos y los procesos catabólicos. Entonces, el anabolismo, como dije, es de síntesis, o sea, la síntesis, recuerden, en química y en biología, es producción de moléculas. Entonces, a partir de elementos más simples, generamos elementos más complejos. Entonces, en este caso, la fotosíntesis a partir de CO2 y agua, ¿cierto?, es capaz de producir, bueno, y otros nutrientes, todas las moléculas orgánicas que son la base de los seres vivos, que ya mencionamos anteriormente, ¿cierto? Las proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. Y el resto de los organismos, que son los que componen los heterótrofos, nos fundamentamos en metabolismos de tipo catabólico, donde tomamos estas sustancias orgánicas que se producen en el primer nivel y que se empiezan a transferir, y las rompemos, las degradamos para liberar la energía y a partir de eso sustentar nuestros procesos. Entonces, los heterótrofos estamos en este espectro del metabolismo. Los autótrofos están en todo el espectro. Los autótrofos hacen anabolismo y hacen catabolismo. Ambos procesos producen y degradan. Nosotros solo degradamos para obtener energía. Entonces, en función de eso, esta introducción que acabamos de ver, necesito que me den 3 ejemplos de organismos consumidores. Cualquiera de estos sean. Zorro, elefante, lobo, ya. Mano, jirafa. Ovejas, elefante, tigre, halcón. Serpiente, gato. Si se alimentan de otro nivel trófico, sí. Todo lo que se alimente de otro nivel trófico es consumidor, por definición general. Aquí tengo una idea. ¿Y qué idea me puedo hacer de esto? Bueno, esto también depende de los contextos, pero todos los organismos que me mencionan son terrestres, primera cosa. Y la gran mayoría, con 2 excepciones, no, 3, son mamíferos. Todos los ejemplos que me colocan, excepto 3, son mamíferos. Hay 2 aves y un reptil. Y en general, chiquillas, esto también tiene que ver mucho con las representaciones que se hacen de estas relaciones, que en general se tiende como a restringir mucho
los ecosistemas, los ambientes que se utilizan como modelos para estudiar esto, y que lleva a que uno tenga como visiones como súper sesgadas de lo que debiese ser un consumidor, como lo que me preguntaba la compañera, los insectos. Sabemos que hay muchos insectos que se alimentan de otros, entonces yo también debiese tener en mi mente que si eso pasa son consumidores. Hay muchos organismos que se alimentan de plantas que no son mamíferos, entonces yo también debiese tener en mi mente que esos organismos también son un tipo de consumidores. Entonces, la diversidad de consumidores es súper amplia. Nosotros vimos, ¿cierto?, en la primera clase los productores, y ahí hablamos que, bueno, estaban las plantas, había un tipo de alga, las algas verdes, que se clasifican como las plantas, pero también estaban las otras algas, las pardas y las rojas, y también había muchas bacterias que se consideraban productores. Y todo lo demás, que no produce su propia materia y energía, es un consumidor, ecológicamente hablando. A pesar que después vamos a ver algunas diferenciaciones que se hacen, pero que en algunos casos no tienen como mucho sustento en la definición base, ecológicamente hablando. Pero todo el organismo que no produce su materia y energía debiese ser considerado como consumidor. Entonces dentro de eso tenemos los protistas, dejamos fuera de los protistas a las algas, pero todos los otros protozoos son consumidores. Los protozoos se alimentan de otros protozoos. Tenemos acá los organismos animales, el reino animal, y dentro del reino animal, bueno, tenemos las poríferas, que son las esponjas, como Bob Esponja. Tenemos una serie de organismos, por ejemplo, las medusas marinos, platelmintos, que son gusanos, los moluscos, los crustáceos, anélidos, gusanos, los insectos, como preguntaba la compañera, los arácnidos, reptiles, los equinodermos, como los erizos, las estrellas de mar, los soles de mar, los peces, sean cartilaginosos tipo tiburón o óseos, como los que conocemos habitualmente, anfibios, aves y mamíferos. Entonces, todos esos organismos animales son considerados como consumidores. Y aquí también tenemos los hongos, que después voy a hablar de ellos. Porque aquí hay como les decía, hay como ciertas consideraciones. Entonces, para algunos, en general como consenso, si nos vamos a la definición base de un consumidor, que es aquel que no produce su materia y energía, todo lo que no sea productor es consumidor. Pero en algunos casos hay separaciones funcionales, más que por definición, funcionales, que separan a los consumidores que se alimentan de componentes vivos de aquellos que se alimentan de componentes ya muertos, y los separan en la unidad que conocemos como los descomponedores, pero que en realidad ecológicamente, como no producen su propia materia y energía, sino que degradan la que obtienen de otros niveles tróficos, en cuanto a la definición de lo que es un consumidor, los descomponedores son consumidores. Entonces la separación que a veces se hace de los descomponedores es más que nada funcional, y también genera muchos problemas porque habitualmente cuando uno visualiza representaciones de cadenas tróficas, habitualmente no se incluyen estos organismos. Es difícil encontrar representaciones tróficas donde estén realmente todos los elementos que componen un sistema biológico, y generalmente el que se tiende a dejar fuera, se deja fuera de estas representaciones son los descomponedores. Entonces, de acuerdo a esta definición que yo les acabo de dar, ¿qué debiésemos considerar nosotros, por definición, como consumidor? Los herbívoros, todos los que se alimentan directamente del primer nivel, todos los carnívoros, que se alimentan de otros animales, independiente de cuáles estos sean, porque habitualmente nosotros también por la representación y por la cercanía que tenemos, en nuestra mente tenemos la definición de carnívoros mamíferos, o a veces aves, que también tiene que ver mucho con las representaciones a las que tenemos acceso. Habitualmente los documentales, por una cosa de atracción y cercanía, suelen representarnos estas relaciones, pero a través de organismos grandes, que son mamíferos principalmente y a veces aves. Y no nos muestran este tipo de relaciones ecológicas a partir de otros organismos más pequeños, como son los insectos o como organismos marinos,
Entonces, por eso también como que uno no tiene como esa visualización y tiende a restringirlo a un universo muy pequeño, pero que en realidad es súper amplio. Y están acá estos tres organismos, estos tres tipos, que como yo les decía, tienden a alojarse en el componente funcional de lo que son los descomponedores. Y dentro de eso, vamos a encontrar algunas como disidencias. ¿Por qué? Porque hay algunos que solamente reconocen a los detrívoros, y estos dos que yo tengo acá, que después los voy a ampliar incluso, saprófitos o saprófagos, y necrófagos los consideran como dentro de los detrívoros. Otros solamente consideran a los saprófitos dentro de los detrívoros. Pero ¿qué son estos organismos? Los que habitualmente encontramos como en el subgrupo de los descomponedores. Y son aquellos organismos que se alimentan de los componentes de los restos. Los necrófagos es lo que nosotros habitualmente conocemos como los carroñeros, que se alimentan a partir de elementos, pero que no son producto de su casa, de su actividad directa de obtención de alimento. Entonces se alimentan de cadáveres. Entonces los necrófagos son los que nosotros conocemos como los carroñeros, pero el término como técnico de ese tipo de alimentación es necrófago. Se alimenta a partir de elementos muertos que tienen tamaños más grandes, que son de grandes tamaños. Entonces aquí tenemos los buitres, ¿cierto? Todos aquellos organismos que son definidos como carroñeros. Los cóndor también. Los detrívoros y los saprófitos son aquellos que se alimentan de estos componentes, de estos restos de organismos, pero de menor tamaño. O sea, los detrívoros en general no van a poder alimentarse desde un cadáver, no van a poder alimentarse desde un trozo de carne más grande, sino que ellos se encargan de alimentarse y degradar componentes más pequeños. Entonces, los necrófagos descomponen lo más grande, los detrívoros, los intermedios, y los saprófitos, los más pequeños. Y una característica que a veces se menciona como para separar los detrívoros de los saprófitos es que los saprófitos son sésiles, los detrívoros no. Entonces, dentro de los detrívoros yo podría mencionar las lombrices de tierra, que son consumidores, ¿cierto? Degradan la materia orgánica de restos tanto de todos los niveles tróficos, de los productores y de los consumidores, pero tienen movilidad propia. Los saprófitos no tienen movilidad propia, son lo que definimos como sésiles. Esta es la palabra. Que no tienen movilidad, están fijos, entonces dentro de los saprófitos podríamos mencionar los hongos, que están fijos en un sustrato. Entonces, bajo la definición base, todos estos organismos caen en la categoría de lo que es un consumidor. Entonces aquí tenemos una representación de niveles tróficos. Tenemos los productores, los herbívoros, que vendrían siendo los consumidores primarios que llamamos nosotros, que acceden directamente, hay una sola transferencia, desde el nivel base de productores a los herbívoros. Aquí hay una sola transferencia de energía, por eso los podemos definir como consumidores primarios. Están acá, los denomina este diagrama como carnívoros de primer orden, o lo que nosotros llamaríamos consumidores secundarios. ¿Por qué secundarios? Porque si estos organismos se alimentan de los que están aquí abajo, aquí hay dos transferencias de energía, de productores a consumidores primarios y después a secundarios. Y después tenemos los carnívoros de segundo orden, donde hay una tercera transferencia. Entonces serían consumidores terciarios, porque hubo 3 transferencias por niveles de la energía. Y se fijan aquí en este diagrama, aparece aquí en chiquitito al lado los descomponedores. Los consideran como un ítem aparte, pero como les decía, debiésemos considerarlos como consumidores, porque no producen su propia materia y energía. Entonces esta definición de esta separación de descomponedores es como más funcional para poder analizar, pero siempre tener en mente que a pesar de eso son un tipo de consumidor. Acá tenemos otra representación, ¿cierto?, que se hace de estos niveles tróficos a partir de las pirámides. Entonces tenemos los consumidores, o sea, los productores,
los que acceden directamente a esa materia y energía, los primarios, y acá tenemos secundarios. Incluso aquí el águila podría, dependiendo de lo que hay acá, podría incluso llegar a ser terciario. Pero por las transferencias de energía, si el águila se alimenta de un conejo, de la liebre, sería secundario, de los productores a la liebre, de la liebre al águila. Sería un consumidor de tipo secundario. Entonces, para definirlo hay que contabilizar como si es secundario, primario, terciario, o más grande, habría que contabilizar habría que primero reconocer su relación trófica con los otros organismos del ambiente y contabilizar las transferencias de energía para poder definirlo, como primario, secundario, terciario, cuaternario, etc. Ahora, en general, uno habla de cadena trófica, pero ecológicamente hablando, el término más correcto que uno debiese usar es hablar de redes tróficas. ¿Por qué? Porque la cadena, aquí lo aparece como alimentaria, pero es lo mismo, trófica, es una relación lineal, una cadena, una secuencia. Entonces la secuencia me puede permitir ver quizás la interacción de un grupo determinado de organismos. Acá tenemos, ¿cierto?, el productor, que sirve de alimento al consumidor primario, el cual sirve de alimento al consumidor secundario. Pero en realidad estas interacciones no son lineales o no son únicas, sino que finalmente todos estos organismos están interrelacionados con una serie de productores y con una serie de consumidores. Entonces lo más correcto es hablar de redes tróficas. Y cuando hablamos de redes tróficas, por estas interacciones, porque no hay líneas únicas de interacción entre los organismos en términos alimenticios, a veces es más difícil definir la posición que le corresponde a un organismo, porque muchas veces estas posiciones no son únicas. Dependiendo de la línea, de la cadena que yo esté analizando, a veces un mismo consumidor puede estar categorizado en un nivel, pero si lo veo a través de otra cadena trófica, puedo reconocer que ese mismo organismo puede estar en otro nivel, superior o inferior. Entonces, al final, el rol o el nivel que le corresponde al organismo no es fijo dentro de una red trófica. Entonces, por esa razón, en ecología se recomienda, más que hablar de nivel trófico para un organismo, hablar de la posición trófica. Porque si yo hablo de nivel, estoy definiendo como que ese organismo es fijo. O sea, tiene un nivel trófico, es consumidor secundario y no puede ser nada más. En cambio, si hablo de posición trófica, eso me permite darle mayor dinamismo al rol que tenga ese organismo en el ecosistema. Entonces, dependiendo de la cadena que yo esté analizando dentro de esta maraña de relaciones, ese organismo puede tener distintas posiciones tróficas. Entonces, en algunas puede ser secundario, en otras terciario, en otras cuaternario, dependiendo de la cadena específica que yo esté analizando de relaciones alimenticias. Entonces, de ahora en adelante, más que referirnos al nivel trófico de una especie, vamos a hablar de la posición trófica, que nos permite darle dinamismo al rol que cumple cada organismo dentro del ecosistema. Entonces, ustedes cuando estén analizando su información se van a dar cuenta de eso, que en muchas ocasiones, por las interacciones o el tipo de alimento que les menciona que ese organismo consume, va a tener una movilidad. Dependiendo de la cadena que yo esté analizando, de repente va a ser secundario, en otras ocasiones va a ser terciario, incluso puede ser mayor. Entonces, ¿en qué caso tenemos eso? Por ejemplo, acá, el lirón careto, de aquí. Si yo lo analizo a partir de la madre selva, voy a ver que hay una sola transferencia, de la madre selva al lirón. Entonces, si yo analizo esa línea, esa cadena trófica, el lirón va a tener el rol de consumidor primario, porque accede directamente desde el nivel base.
Pero si yo analizo desde el mismo origen la madreselva, acá va otra línea que va a la abeja. Entonces, en esa línea, la abeja sería el consumidor primario, que accede directamente de la base, y la abeja a la vez sirve de alimento para el lirón careto. Entonces, en este otro análisis, ahora el lirón asume el rol de consumidor secundario. Entonces, por eso es más correcto hablar de posición trófica, porque me da la opción de esta plasticidad en el rol que pueden asumir los distintos organismos en las redes que estemos analizando. Y si empezamos a analizar después con mayor detalle, nos vamos a dar cuenta que no es el único en que ocurre esto. Ya. Entonces, viendo eso, ¿de qué se alimenta un consumidor primario? Ya, plantas. ¿Qué más? ¿Me pueden responder también por Menti o por el chat? Plantas, me dicen. Hierbas. Ya. Productores, hierbas, vegetación, productores, organismos que generan su propia energía, plantas, como me dijo la compañera por audio, autótrofos. Yo en en las diapositivas anteriores, si recuerdan, había puesto que los consumidores había puesto herbívoro y le había puesto un signo de interrogación, pero después se lo saqué porque si no las iba a guiar mucho. Pero aquí vamos a desmitificar algo y en realidad ustedes ya tienen una idea por lo que me respondieron. Y esto no tiene que ver con, o sea, estas concepciones, igual como yo les decía con respecto a qué organismos son consumidores, tiene que ver mucho con la información a la que tenemos acceso o cómo se nos ha enseñado anteriormente, que todo esto se tiende a restringir mucho a los ambientes terrestres, a ciertos tipos de organismos, porque es más atractivo representar con esos organismos estas relaciones. Entonces eso nos genera un sesgo súper grande de qué es un productor, de qué se alimenta. O sea, perdón, qué es un consumidor y de qué se alimenta. Pero como nosotros vimos anteriormente, los productores son todos aquellos que son de carácter autótrofo, es decir, que generan su propia materia y energía. Y dentro de esos teníamos distintos tipos. Entonces, bajo esa definición, un consumidor primario, ahora me voy a centrar exclusivamente en el consumidor primario, ¿cierto? Como vimos anteriormente, es el que accede directamente al primer nivel, a los productores. ¿Y qué compone ese primer nivel? Las plantas, las algas y algunas bacterias. Entonces, bajo esa definición, un consumidor primario se puede alimentar de cualquiera de estas tres cosas y va a ser definido como consumidor primario. Entonces, habitualmente nos tienden a decir que los consumidores primarios son herbívoros. Si nosotros nos vamos a la definición base de herbívoros, es el que come plantas. Entonces, esa definición me restringe mucho qué vamos a entender por un consumidor primario, porque me lo restringe exclusivamente a un ambiente terrestre. Y sabemos que no es así, porque los ambientes marinos también tienen productores. Y no sé si tendrán un nombre. ¿Cómo se llaman los que se alimentan de algas o de bacterias? Bacteriófagos. Y las algas, no sé si tendrán algún nombre, como los que se alimentan de ellas, pero todo el organismo que se alimente de esto debe ser considerado como un consumidor de primer nivel, porque está accediendo directamente a los organismos que generaron esta materia y energía. Entonces, la definición de que un consumidor primario es herbívoro, de ahora en adelante la tenemos que ampliar. No es que nos borremos eso, pero tenemos que ampliarla. Herbívoros, si no estamos hablando exclusivamente de un ambiente terrestre, pero si estamos hablando también de ambientes terrestres o de ambientes acuáticos, dentro de la categoría de consumidor primario también entran aquellos que se alimentan de algas y bacterias, porque todos ellos son productores. Entonces, eso es importante tenerlo en mente. Entonces después cuando les pidan definir qué es un consumidor primario, podemos incluir el concepto de herbívoro, pero tenemos que complementarlo, porque si nos restringimos solo al herbívoro, estamos hablando solo de ambientes terrestres. Entonces podemos poner herbívoro como una característica de consumidor primario, pero no puede ser la única que coloquemos, porque si no solamente estoy diciendo que lo que come esto es consumidor, y ahí tenemos un error de base.
Y bueno, tenemos el consumidor primario, que es el que accede directamente y se puede alimentar de estos tres elementos, ¿cierto? Las plantas, las algas o las bacterias. Y después vamos aumentando y vamos a tener consumidores secundarios, y el consumidor secundario se define como un carnívoro que consume un consumidor primario, o sea, que se come a un consumidor primario. Si avanzamos en nuestros niveles o en nuestras posiciones tróficas, vamos a tener el consumidor terciario. ¿Y qué es un consumidor terciario? Un carnívoro que consume un consumidor secundario, o sea, que se come a un consumidor secundario, a alguien de nivel anterior. ¿Y qué vamos a entender por consumidor cuaternario? Un carnívoro que consume o que se come a un consumidor terciario. Y cuando tenemos como estos distintos posiciones tróficas, nos vamos a encontrar que a veces como en la cúspide están los superdepredadores, ¿cierto? Que se comen como son como los carnívoros máximos de nuestros ecosistemas, ¿cierto? Y que se alimentan del nivel trófico anterior definido, pero en muchas ocasiones, como vimos, estas posiciones no son fijas, sino que habitualmente los consumidores, como tienen posiciones tróficas, dependiendo de la cadena específica que yo esté analizando dentro de mi red, va a tener a veces el rol de terciario, en otras de superdepredador. Va a depender de qué línea específica yo estoy viendo dentro de la red trófica que armé en mi ecosistema. Y dentro de esta definición, también es súper difícil incluir porque dice carnívoro. Porque los consumidores se tienden a definir así, pero como dijimos también, lo que llamamos descomponedores son consumidores. Entonces, si un buitre se encuentra el cadáver de un león, ese organismo está comiendo materia muerta, pero de un consumidor que puede ser definido como terciario o cuaternario. Y de acuerdo a eso es el rol que yo le doy a ese descomponedor. Entonces, en ese sentido, los detritivos, como les decía, los descomponedores también a veces pueden estar degradando y nutriéndose a partir de hojas secas que cayeron al suelo, de hojas que cayeron de los árboles. En ese caso, ese descomponedor está accediendo directamente a la materia del primer nivel. Entonces, en ese sentido, yo debiese clasificarlo como consumidor primario. Pero si después se encuentra con los restos de un cadáver de ratón, ahí debiese definirlo como un consumidor terciario. Entonces, ahí viene la disyuntiva que en el fondo ningún organismo o muy pocos organismos tienen un rol único dentro de las redes, sino que son móviles. Por eso es mucho mejor hablar de posición trófica que de nivel trófico. Entonces aquí tenemos una cadena. O sea, una red. Obsérvenla bien, porque les voy a hacer una pregunta de esto. Vamos a ver la pregunta para que... Y les voy a pedir que de esa cadena me mencionen un consumidor terciario. De esta cadena, para que la puedan observar con detenimiento. Que ustedes puedan detectar algún organismo que en esta cadena tiene la posición trófica de consumidor terciario. Recuerden que tienen que ir contando las transferencias. Y esas transferencias se las permiten las flechitas. Ya, vamos a ir a la pregunta. Para que ustedes... Algunas ya me están respondiendo por el chat. Entonces, lobo ártico, perdiz nival, zorro ártico. Ahí tenemos varias opciones. Voy a volver atrás para analizar.
Entonces, me hablaban del lobo ártico, del zorro ártico. Entonces, terciario. Acá. Acá, voy a partir por este. ¿Cierto? Acá tenemos insectos que acceden en primera instancia al primer nivel. Aquí esta flechita me lo indica. Después, entonces eso lo define como un consumidor primario. Después ellos son consumidos por la perdiz nival. Entonces aquí tenemos dos transferencias. Entonces primario, secundario. La perdiz nival en esta cadena que estoy analizando tendría el rol de secundario, consumidor secundario. Y después esta perdiz nival tiene una flechita que va al zorro ártico. Y eso me permite definir al zorro ártico como un consumidor terciario. Porque hay 3 transferencias de energía. 1 a los insectos, 2 a la perdiz nival y 3 al organismo tope que estoy analizando en esta cadena. También la perdiz nival, me dijeron. La perdiz nival, ¿cómo puede ser categorizado como consumidor terciario? Vamos a partir por la misma red. Tenemos de los productores a los insectos, una transferencia. Después de los insectos, a la araña, 2 transferencias. Y después de la araña, a la perdiz nival, 3 transferencias. Eso me permite definirlo como un productor, o sea, un consumidor terciario. También me dijeron el lobo ártico. Ya, voy a partir acá. El lobo ártico. Partamos de los productores, al lemming. Ahí tengo una transferencia. Este es consumidor primario. Después del lemming, al armiño. Una segunda transferencia. El armiño, esto hace que el armiño sea definido como un consumidor secundario. Y después del armiño, al lobo ártico. Una tercera transferencia y eso me permite definir al lobo ártico como un consumidor terciario. Entonces, se fijan, y si yo veo el lobo ártico, bueno, hay muchos aquí que tienen múltiples posiciones tróficas. Y aquí había una aclaración que yo quería hacerles, porque después me quedé pensando, después que terminé la clase, cuando hablamos de los niveles. Y voy a volver a esta diapositiva. Ya. Cierto que la semana pasada empezamos a hablar del nivel de los consumidores, y cierto que partían con... me falta uno aquí, primaria. Bueno, que están los consumidores, ¿cierto? Ya habíamos visto el primario, que el consumidor primario, ¿cierto?, es el que accede directamente al primer nivel. Después teníamos, bueno, el secundario, que consume al primario, el terciario, que consume al secundario, cuaternario, que consume al terciario, y así hasta que, dependiendo de los organismos que formen parte de nuestra red trófica. En este sentido, los niveles tróficos, ¿cierto?, son fijos, o sea, vamos a tener productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, etc. Esos niveles existen. En lo que yo les mencionaba en la clase pasada, y ahí me quedé con esa duda, es que a los organismos nosotros no les podemos adjudicar un nivel fijo dentro de estos niveles que existen. Y por lo que vimos a través de esta red trófica, ¿cierto? Porque los organismos en general pueden participar en distintas cadenas tróficas dentro de esta red, y dependiendo de la cadena trófica que estemos analizando, un organismo puede estar incluido en un nivel trófico, y si analizo otra, puede estar incluido en otro nivel trófico. Entonces los niveles tróficos son fijos, pero el rol que tienen los organismos o la inclusión que podemos hacer de los organismos dentro de esos niveles tróficos no es fijo, porque los distintos organismos pueden estar incluidos en distintos niveles tróficos dependiendo de la cadena trófica que estemos analizando. Y por esa razón era que hablábamos de que, cuando hablábamos de qué rol cumplen los organismos dentro de esta cadena, debiésemos hablar de manera más correcta de posición trófica. Porque en una cadena puede ocupar un rol, en otra cadena puede ocupar otro rol. Entonces, para diferenciar, o sea, el nivel trófico está establecido, pero la posición que tiene cada organismo dentro de esos distintos niveles, como es dinámico, no es fijo, por eso ahí es correcto hablar de la posición trófica que ocupa en una determinada cadena.
Y lo que nos quedaba pendiente era el último nivel que, como habíamos visto, los organismos, si se alimentan de otro organismo que es consumidor, se consideran consumidores. Pero por una cosa de separarlos y poder evaluar mejor la red trófica, se suele como diferenciar a los que se encargan de degradar estos componentes. Y por eso se les llama descomponedores. O sea, son aquellos que se alimentan de esta materia orgánica, pero que y después la transforman en inorgánica para devolverla al ecosistema. Y que vuelva, ¿cierto?, a circular dentro del ciclo, vuelva a poder ser utilizada por los productores. Entonces, ese nivel son los descomponedores. ¿Y por qué se tienden a separar? Porque es súper difícil analizarlos o incluirlos dentro de la red trófica, por la razón es que los descomponedores se alimentan de todos los niveles, desde los productores hasta los consumidores más elevados que tengamos. Entonces, por una cosa de facilitar un poco y evaluar el rol que cumplen, en muchas investigaciones ecológicas prefieren separarlo, aunque tenemos que tener presente que igualmente son considerados consumidores, porque se alimentan de los otros niveles tróficos. Y en general, como vimos, y si uno busca en Internet, los descomponedores no son incluidos en las redes tróficas, se tienden a dejar fuera. Y dentro de los descomponedores tenemos diversos tipos. Tenemos los detrívoros, que son aquellos descomponedores que tienen movimiento, como las lombrices de tierra, ¿cierto?, que se encargan de descomponer la materia orgánica. Tenemos los saprófagos, que son también, degradan la materia orgánica, restos de hojas, cadáveres, restos que hayan quedado de la alimentación de otro consumidor. Pero la característica que se le da a los saprófagos es que son sésiles, como vimos en la clase pasada. Y la característica del sésil es que no se puede mover. Dentro también de los descomponedores se consideran los necrófagos. Los necrófagos, ¿cierto?, son los que se alimentan de cadáveres y los que nosotros habitualmente conocemos como carroñeros. Y la diferencia entre estos necrófagos y los que se definen como saprófagos o detrívoros es que los necrófagos se alimentan de componentes mucho más grandes en tamaño. Los detrívoros y saprófagos se alimentan de porciones de restos de organismos más pequeñas, porque por sus características ellos no pueden consumir y degradar trozos grandes o elementos más grandes de los organismos. También dentro del ecosistema están los coprófagos. Los coprófagos son aquellos que se alimentan de los restos de las deposiciones de los otros animales, y existen organismos de este tipo. Entonces, principalmente de las heces fecales de los otros organismos, y también dentro de la definición están los xilófagos. Los xilófagos son aquellos que se alimentan de los restos de los vegetales, principalmente de los restos de madera que van quedando del nivel de los productores. Entonces tenemos distintos tipos de descomponedores. Y aquí tenemos como una definición de varios de ellos. Y como les decía yo en la clase anterior, hay algunos que definen solo a los detrívoros y consideran a los saprófagos y a los necrófagos dentro del componente de los detrívoros. Entonces ahí nos vamos a encontrar con ciertas diferencias. Yo aquí se los diferencié y les di las características de por qué se separan. Y aquí tenemos otra red trófica, pero aquí si se fijan, en esta red trófica sí están considerando a los descomponedores que están aquí abajo. Entonces representan, igual que en la red trófica anterior, simbólicamente aquí el nivel de los productores no los definen, pero aquí van definiendo los distintos niveles de consumidores. Y después, si se fijan, acá están los descomponedores que finalmente reciben materia y energía de todos los niveles tróficos, que son estas flechitas como más grises que están acá. Entonces reciben desde los productores y de todos los niveles de consumidores van recibiendo, ¿cierto?, para incorporar materia y energía. Y así como los productores son aquellos que desde la materia inorgánica la transforman en orgánica, los descomponedores son los que realizan el proceso opuesto. Desde la materia orgánica ellos la degradan y la transforman en inorgánica para devolverla al suelo.
y que esa materia inorgánica que va a llevar los elementos, los nutrientes fundamentales, como son el fósforo, el azufre, nitrógeno, porque tenemos muchos componentes de nitrógeno, carbono, van a ser devueltos al suelo, y de esa manera pueden volver a ser incorporados por los productores y así de nuevo iniciar el ciclo de circulación de la materia y energía. Entonces, por esta razón, por este ciclo constante que ocurre entre los distintos elementos de un ecosistema, es que los ecosistemas se definen como un sistema termodinámico. La termodinámica, si recuerdan, es la parte de la química que estudia todos los procesos asociados a las transferencias de energía, principalmente de todo tipo de energía. Nosotros nos centramos el año pasado principalmente en lo que es la termoquímica, la energía química dentro de los ecosistemas. Pero se encarga de ver eso. Entonces, en ese sentido, como aquí hay transferencias de energías, ¿cierto?, constante que se va recirculando permanentemente, el ecosistema se define como un sistema termodinámico. Y en términos de termodinámica, nosotros también el año pasado vimos que había distintos tipos de sistemas, dependiendo si intercambiaba materia y energía con su entorno. Entonces, el ecosistema, todos estos organismos serían nuestro sistema cerrado, pero están rodeados por un ambiente. Entonces, en función de si estos organismos intercambian materia y energía con ese ambiente, podemos definirlo como un sistema abierto, cerrado o aislado. Y en ese sentido, el ecosistema se define como un sistema termodinámico de tipo abierto. ¿Y por qué razón se define como de tipo abierto? Porque aquí nosotros vemos un circuito cerrado. O sea, ingresa la materia y energía por los productores, circula a través de los consumidores, después la recogen los descomponedores, ¿cierto? Y después la incorporan al ambiente y vuelve a entrar a los productores. ¿Pero por qué se define como abierto? Porque los organismos también, además de transferir materia y energía producto de la alimentación, los organismos también experimentamos una pérdida de energía a través de los procesos de transpiración propios de nuestro organismo y a través de la liberación de calor. Entonces, constantemente nosotros como organismos vamos liberando energía en forma de calor, y esa energía que liberamos en forma de calor no se recupera, se sale del ciclo. Entonces, en ese sentido es porque nosotros nos definimos como un sistema abierto, porque la energía se va perdiendo y la materia también va circulando, y cuando se incorpora al suelo, parte de ese elemento también se intercambia con el entorno. Entonces, intercambiamos materia y energía con el entorno. Por esa razón, los ecosistemas se definen como un sistema termodinámicamente hablando abierto. Y como habíamos visto también anteriormente cuando hablamos de la productividad, ¿cierto? A medida que porque como les dije, los niveles tróficos existen. La diferencia es que al organismo yo no lo puedo asignar, no lo puedo incluir en un nivel trófico fijo, porque puede estar presente en varios niveles tróficos dependiendo de la cadena que uno esté analizando. Pero debido a esta ineficiencia en la transferencia de materia y energía, porque la gran mayoría se va perdiendo a través de esta transferencia, es que en muchos casos las redes tróficas se tienden a representar de esta forma, como pirámides, porque a medida que avanzamos en los niveles tróficos, ¿cierto?, cada vez es mayor la cantidad de materia y energía que se va perdiendo. Lo que llega del primer nivel al segundo ya se reduce bastante, ¿cierto? Aquí hacen un ejemplo. La energía almacenada como biomasa. Si los productores producen 20.000 kilocalorías por metro cuadrado, de estos 20.000, solamente 2.000 van a traspasarse al nivel de los consumidores primarios. O sea, ya perdimos 18.000 kilocalorías en esta primera transferencia, porque esas 18.000 kilocalorías, ¿cierto?, los productores las utilizan para sí mismos, para su mantención. Entonces, el nivel de consumidores adquiere solamente 2.000 kilocalorías de esa inicial. Y de esas 2.000 que adquiere este primer nivel, solo 200 kilocalorías se traspasan al siguiente, al de los consumidores secundarios. Entonces, en este traspaso ya perdimos 1.800 kilocalorías más por metro cuadrado. Entonces, eso va a generar que, obviamente, si vamos perdiendo mucha de esta materia y energía a través de los niveles tróficos, la cantidad de organismos que vamos a tener en los niveles superiores tiene que ser más reducida,
Porque si tenemos una abundancia muy grande de consumidores secundarios, finalmente, ¿qué van a hacer? Van a colapsar el nivel de los consumidores primarios porque van a necesitar mucho alimento para lograr suplir su necesidad energética y pueden llegar a generar incluso la eliminación de uno de estos organismos en el nivel. Y eso ecológicamente no es sostenible en el tiempo. Si sacamos un organismo, eso puede generar que varios organismos, que la cadena trófica se vea interrumpida. Y eso podría llevar incluso a la extinción local de un grupo de organismos dentro de ese sistema biológico. Y si nos vamos al terciario, de 220. Entonces, y si nos vamos ya al cuaternario, apenas 2 kilocalorías. Entonces, por esa razón, a medida que avanzamos en los niveles tróficos, la cantidad de organismos que podemos tener en esos niveles tróficos se reduce, la biodiversidad, y también se reduce la cantidad de organismos de cada tipo de los consumidores hacia arriba, por esta pérdida en la transferencia, por esta ineficiencia, ¿cierto? Y al otro lado tenemos representadas las pérdidas constantes de calor, que van generando, ¿cierto?, que esta reducción en la transferencia de materia y energía, además de la mantención. Porque igual, a medida que avanzamos en la red trófica, también vamos teniendo organismos de mayor tamaño. Y si tengo un organismo, un cuerpo de mayor tamaño, necesito mayor energía para mantener ese cuerpo, ese organismo de mayor magnitud en funcionamiento. Entonces necesito consumir cantidades mayores de energía. O sea, necesito comer más cosas en cantidad y en riqueza energética. Y también si vamos avanzando, también depende esto mucho del tipo de organismo. Entonces, por ejemplo, en el nivel acá, en el nivel secundario, bueno, en el primario también, acá tenemos, por ejemplo, muchos insectos, gusanos, y tenemos un mamífero. Y los mamíferos, acá también tenemos mamífero, un ave, acá tenemos un anfibio, acá tenemos reptiles y acá tenemos un ave. Entonces, en este caso, ¿cuál es el tema con los mamíferos? Los mamíferos somos organismos que regulamos temperatura, somos homeotermos o endotermos, que también le llaman. Regulamos nuestra temperatura y ya por ese solo hecho de regular la temperatura, nosotros necesitamos mucha más energía que un organismo que no lo hace. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que comer con un intervalo de tiempo menor, tenemos que comer más veces en el día y en mayor cantidad que un organismo que no regula temperatura. Entonces también eso va asociado al tamaño de en este caso de los mamíferos. Entonces en los primeros niveles, ¿cierto?, tenemos mamíferos muy pequeños. Necesitan comer de manera permanente todos los días, pero como son de pequeño tamaño, para mantener sus condiciones internas, no necesitan comer presas tan grandes. Pero si nos vamos a los niveles superiores, donde tenemos mamíferos de grandes magnitudes, esos organismos necesitan comer todos los días y mayores cantidades de alimento. Entonces, por esa razón, por esa demanda que tienen los niveles superiores de consumidores, es que la cantidad que puede haber de ellos es bastante reducida, porque si no colapsaría en el sistema. Ya, me preguntan, ¿los descomponedores en qué nivel trófico van? Si se está alimentando si te aparece claramente, por ejemplo, te aparece un carroñero que se está alimentando de los restos de un organismo, a ese lo debieses colocar como un consumidor en el nivel siguiente del organismo que se está alimentando. Entonces, por ejemplo, si se está alimentando del cadáver de un león, y al león lo pusiste como consumidor cuaternario, el descomponedor que se está alimentando de él sería un consumidor quintenario, ¿sería? Algo así. Tendrías que poner el nivel de consumidor siguiente del organismo que se está alimentando. Entonces, para ir haciendo las cadenas tróficas, vamos a trabajar con con los Smart Art. Los Smart Art, estos que está acá, están disponibles tanto en Word como en PowerPoint. ¿Y qué es la ventaja? Nos permiten hacer diagramas. Entonces, acá aparecen como distintas formas entonces, por ejemplo, yo puedo hacer listas de cosas, puedo hacer procesos,
pueden hacer ciclos, pueden hacer estos mapas conceptuales, porque aquí tenemos jerarquía, relación de cosas, dependiendo de lo que ustedes quieran presentar. Entonces matrices, pirámides, pueden hacer muchas imágenes, y como les decía, esta herramienta que está en la parte de insertar, para acceder a ella, tienen que colocar insertar, y les va a aparecer aquí Smart Art, que este es símbolo. Y aparece, porque aquí yo tengo minimizada la pantalla, pero aquí aparece Smart Art. Y ustedes agregan, y como les dije, pueden hacerlo en PowerPoint. Entonces vamos a hacer una de procesos. Esta. Ya, esa vamos a hacer. Entonces, vamos a partir con el primer nivel, que son los productores. En la imagen que yo les di el miércoles no aparece, así que en N aparecen como solo los diagramas, no aparecen individualizados nuestros productores. Logo ártico. Ahí tenemos una cadena dentro de esta red. Ahí tenemos una. Vamos a insertar otra. Haciendo esta. Este era productor. No sabemos el productor. Ya. Ya. Aquí vamos a tener que agregar otra más. Agregar forma detrás. Aquí. Ya. Logo ártico. Ya. Gracias. Ahí tenemos otra cadena que podemos ir extrayendo desde nuestra red. Y si nos fijamos aquí, ya tenemos que el logo ártico tiene dos posiciones. Aquí lo tenemos como consumidor secundario y acá lo tenemos como consumidor terciario. O sea, ya pudimos detectar dos posiciones tróficas para ese organismo. El disnival, un acento me parece así. ¿Vale? Y logo ártico. Y tenemos otra cadena trófica. Insecto, como consumidor primario, la perdiz nival como secundario. Y se fijan aquí, se me acabaron los que me arroja por descarte el diagrama. Entonces, si ustedes, porque no vamos a alcanzar a ver todas las cadenas, quieren agregar algún elemento, lo que tienen que hacer es, hacen clic sobre la forma, doble clic sobre la forma, y les va a aparecer esta pequeña como malla. Entonces ustedes van aquí a agregar forma, y sería detrás, porque la agrega después de la casilla que estamos trabajando. Porque si le colocan agregar forma adelante, se las va a agregar entre el consumidor primario y el secundario. Entonces agregamos forma detrás, y ahí me agregó una casilla al diagrama. Consumidor terciario. Aquí me dicen el zorro ártico. Y hay otro más, entonces voy a tener que agregar otra forma, doble clic, agregar forma detrás, y agrego el consumidor cuaternario. El lobo ártico. Entonces, se fijan, al hacer esta cadena que me acaba de decir la compañera, ahora detecté otra nueva posición trófica al lobo. Aquí está como cuaternario, y anteriormente lo teníamos como secundario y como terciario. Ya tenemos tres posiciones que ocupa ese organismo dentro de nuestra red.
Ya, agregar otra más. Igual. Y otra más. Ay, no la puse después. Deshacer. Sí. Y el lobo ártico. Entonces, se fijan, esta cadena es mucho más larga.